Nocturna, mas no funesta. De noche mi pluma escribe. Pues para dar alabanzas, Hora de laudes elige. valiente amor contra el suyo hace, con dulces ardides, Que para daros un día, a mí una noche me quite. Hola, yo soy Sofi. Y yo soy Bren. Y este es nuestro podcast donde vamos a charlar sobre nuestras autoras favoritas. Su vida, su obra y qué las hace tan especiales. Sean bienvenidas a Nocturnas, mas no funestas. Hola, bienvenidos. Hola, Sofi. Hola Bren, hola a todos. Hoy vamos a hablar de Mary Shelley. Mary Wollstonecraft Shelley fue una escritora inglesa reconocida principalmente por ser la autora de la novela Frankenstein o El moderno Prometeo, de la que vamos a hablar hoy, por supuesto. Nació en Londres en 1797 y falleció el 1 de febrero de 1851 en Chester Square a los 53 años, después de una serie de enfermedades. Ella tenía dos padres muy reconocidos. Su padre fue William Godwin, que era un filósofo y pensador anarquista, obviamente haciendo anacrónicos porque esto fue antes del anarquismo propiamente dicho. Claro. Y su madre, Mary Wollstonecraft, es una mujer muy importante dentro del movimiento feminista. Ella escribió el libro La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es una obra fundacional para el feminismo liberal en Europa. Mary fue criada por su padre, ya que su madre falleció poquito tiempo después de dar a luz, y Godwin le brindó a su hija una muy buena educación. Era una pareja muy progre para la época. La alentó a adentrarse en el mundo de la teoría política y le presentó los escritos de su madre, que obviamente a su debida edad, ¿no? Ya tenía edad para leerlos. Le dio acceso libre a su biblioteca y además le permitió entrar en contacto con las distintas amistades intelectuales que él tenía, como por ejemplo Samuel Taylor Coleridge, que es un poeta del que charlamos varias veces, o Aaron Burr, que si vieron Hamilton, o lo saben, ¿no? Por dato histórico, era vicepresidente de Estados Unidos. Todos estos personajes desfilaban en la casa de los Shelley por conocimiento del padre, obviamente, y bueno, ella tenía la oportunidad de charlar con ellos y no es que la dejaban encerrada en su cuarto. Sí, por lo tanto, bueno, para la época, como decía Bren, tuvo una educación bastante progresista y a su vez tuvo una institutriz y una tutora. Y su padre la describía a los 15 años como una chica singularmente valiente, un tanto impetuosa y de mente abierta con grandes ansias de conocimiento. A pesar de que estos primeros años fueran felices, el padre de Mary tenía ciertos problemas de deudas, así que comenzó a buscar una segunda esposa. En 1801 se casó con Mary Jane Claremont, una vecina de la familia que ya tenía 2 hijos. Junto con ella, William Godwin crea una editorial llamada M.J. Godwin, que vendía libros para niños y artículos de papelería, mapas, juegos. Sin embargo, este negocio no tuvo mucho éxito y de hecho contribuyó a generar más deuda para la familia. Tal cual. En junio de 1812, el padre de Mary la envió a Escocia a vivir unos meses con la familia de un colega que se llamaba William Baxter. Y tiempo después, en la introducción de Frankenstein de 1831, ella escribió: «Imaginé este libro allí, fue bajo los árboles que rodean la casa o en las desiertas laderas de las montañas cercanas, donde tuvieron lugar mis primeras ideas genuinas y los primeros vuelos de mi imaginación». Es decir, que esta estadía en Escocia le permitió un poco entrar en contacto con algunos de los escenarios que vamos a ver que aparecen en la novela, ¿no? En 1814, Mary comenzó a frecuentar a uno de los seguidores políticos de su padre, que era Percy Bysshe Shelley, que si bien estaba distanciado de su esposa, todavía estaba casado. Red flag. Y spoiler, esta historia no termina bien. Percy Shelley visitaba regularmente al padre de Mary porque éste le había prometido librarlo de sus deudas, ya que bueno, su pensamiento radical lo había alejado de la familia aristocrática. Sin embargo, después de algunos meses, el vínculo entre Godwin y Shelley se complicó y terminaron peleados. Esto me hace acordar a la historia de James Joyce, si la conocen. ¿Cuál es la historia? Es muy similar también, como que él cortejaba a la hija de un amigo, que ahora no recuerdo quién era, pero era un autor muy conocido y también creo que se peleó con el padre, o sea, con su amigo, digamos, porque estaba atrás de la hija. Obviamente siempre, como decimos, ¿no? Tener en cuenta el contexto que el padre, ¿no? de una hija esté peleado con quien espera pedirle la mano y puede generar, puede generar unos roces en ese vínculo que no se va a dar de manera orgánica, ¿no? En este punto, cuando Godwin y Shelley se pelean, Mary y Percy comienzan a encontrarse secretamente y ojota porque se encontraban en la tumba de la madre de Mary, o sea, en la tumba de Mary Wollstonecraft, porque obviamente el padre desaprobaba la relación. Y esto generó que poco tiempo después ellos dos huyeran, o en realidad se fueron de viaje, pero es lo mismo, y empezaron a viajar por Europa
con la hermanastra de Mary, que se llamaba Claire, y en realidad Claire lo fue a buscar, un poco como la situación que hablábamos en Jane Austen. Lo fue a buscar como para decirles, che, vuelvan porque van a generar un problema en la familia, y se terminó quedando con ellos, viajando. Cuando regresaron a Inglaterra, ya Mary estaba embarazada, así que durante los siguientes 2 años, ella y Percy tuvieron que enfrentarse a distintos problemas, no solo por el rechazo social de la situación, porque había quedado embarazada antes de casarse, y todavía Percy estaba legalmente casado, sino también porque Percy no había podido solucionar sus problemas de deuda. Y bueno, obviamente esto generaba muchos quiebres en la pareja, ¿no? La pareja se estableció entonces en Somerstown, en la casa de Claire, y más tarde se mudó a Nelson Square. Allí mantuvieron su vínculo de lectura y escritura conjunta y recibieron a distintos amigos de Percy como Thomas Jefferson Hogg o el escritor Thomas Love Peacock. Poco tiempo después del nacimiento de su hija Harriet, que ya había nacido prematura, falleció, y este hecho causó un gran impacto en la escritora a nivel emocional, pero pronto quedó embarazada nuevamente, lo cual coincidió con una recuperación en las finanzas de las parejas. Percy y Mary se pudieron casar recién a fines de 1816, luego de que se suicidó su primera esposa, Harriet, ya que, obviamente, imagínense que en ese momento no había divorcio. No, claro, había que esperar, y bueno, recién se pudo hacer cuando falleció, ¿no? Ahora vamos a charlar de lo que sería la gran historia grande del surgimiento de Frankenstein, la novela, como ya empezando a dialogar un poco acerca del contexto de surgimiento, ¿no? En 1816, Percy y Mary fueron a pasar el verano con George Gordon Byron, o mejor conocido Lord Byron, ¿no? Un poeta muy importante, John William Polidori, que también por entonces era una personalidad reconocida, y Claire, que era la hermanastra de Mary. Fueron a Ginebra, en Suiza, y según dice la leyenda, en el contexto de esta escapada, que estaba llena de grandes personalidades, Mary concibió la idea para su novela Frankenstein. Aparentemente, como se describe en su diario, fue un verano muy húmedo y lluvioso que los obligó a pasar grandes periodos de tiempo en casa, y lo que hacían usualmente era ponerse a beber y a charlar sobre temas filosóficos o a leer cuentos de fantasmas, distintos pasatiempos que tenían que ver con, obviamente, estar en casa. No había tele, no había internet, ¿no? No había Netflix. Algunos de los temas, ¿no?, que estaban en auge en la época eran, por ejemplo, los experimentos de Erasmus Darwin, del que se decía que había podido dar vida a materia muerta, o también hacían distintas rondas, ¿no?, de debates políticos, sobre todo por la personalidad que tenía Percy, ¿no? Un día, Byron sugirió que cada uno escribiese su propia historia sobrenatural y que la historia que era la más terrorífica ganaba, en algún sentido. Y en poco tiempo, durante un sueño, Mary concibió la idea de su famosa novela, como cuenta luego en su diario. Ella dice: vi al pálido estudiante de artes impías de rodillas junto al objeto que había armado. Vi el horrible fantasma de un hombre extendido, y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, éste cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Debía ser terrible, dado que sería inmensamente espantoso el efecto de cualquier esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del creador del mundo. Tan, tan, tan. Bueno, y ahí entonces surge la idea de Frankenstein, ¿no? Pero no es la única idea que surgió, porque Polidori, que por entonces acompañaba a Byron, no sabemos muy bien con qué intenciones, Claro. Terminó escribiendo El vampiro, que es una obra sumamente importante para la literatura gótica, porque es la primera vez que se pone por escrito esta figura del vampiro. Exacto. Que si bien estaba ya en la cultura popular, esta es la primera obra literaria que lo recoge, y si no lo leyeron, léanlo porque es maravilloso. Es muy bueno, muy buen texto. Y además es bastante más corto que Drácula, así que si no quieren leer Drácula. A mí siempre me llamó la atención, dato de color, que por ahí no tiene tanto que ver con Mary Shelley, que siempre Polidori quedó muy como excluido, ¿no?, de toda la tradición, de toda esta tradición gótica, obviamente por el eclipse total, por Drácula es una obra majestuosa, obviamente, pero merece crédito. Además, sí. Byron lo trataba re mal, aparentemente. Lo tenía medio como perrito faldero, así que lo queremos. Bueno, Mary Shelley no llegó a escribir toda la historia ahí en ese momento, pero sí logró producir en ese estadio una versión más breve que luego fue ampliando hasta que la publicó en 1818. Ese mismo año, los Shelley abandonaron Inglaterra y se mudaron a Italia. Su llegada se encontró marcada por la desgracia porque su segundo y su tercer hijo murieron antes de que Mary diese a luz al último, que es el único que sobrevivió, y se llama Percy Florence. Se llamaba, obviamente.
En 1822, Percy se ahogó en un accidente en su velero durante una tormenta y un año después, Mary regresó a Inglaterra, donde se dedicó a educar a su hijo y promover su carrera como escritora profesional. Bueno, y ahí entonces, relacionado con su obra, sabemos que obviamente la conocemos más que nada Mary Shelley hoy por Frankenstein, y no solo por el libro, que mucha gente por ahí nunca leyó, pero sí conoce al monstruo. Obvio. De Frankenstein, porque es muy popular como en la cultura de terror, hay muchísimas películas, aparece como en otras referencias que no necesariamente son adaptaciones, pero hasta entrado al siglo XX ella era más bien conocida como la editora de su marido, o sea, era la editora de Percy Shelley. Y bueno, Frankenstein, que tenía alguna popularidad, pero ella tiene muchísimas más obras que son igualmente interesantes. Exacto. Hacia fines del siglo XX lo que se hizo fue una revisión de su historia y de su obra literaria. Ahí se fueron recopilando, correspondencias, diarios íntimos que ella mantenía, y se empezó a conocer lo que era como Mary Shelley, la persona, como escritora profesional, ¿no? Ella publicó distintas novelas históricas como Valperga en 1823 y Perkin Warbeck en 1830. Publicó además una novela apocalíptica llamada El último hombre, que es muy analizada. Me sorprendió mucho investigar sobre eso porque no tenía idea de su existencia. Y sus dos últimas novelas fueron Lodore y Falkner. O sea, su carrera como escritora no terminó ni empezó en realidad con la novela por la que más se la conoce hoy en día, sino que la popularidad que generó un poco, como suele suceder, también eclipsó el resto de los escritos, que tienen muchísimo valor y son historias muy interesantes. Por los diarios que se conservaron, su padre, William Godwin, sabemos que Mary Shelley era una ávida lectora y escritora desde una etapa muy temprana de su vida, pero lamentablemente todos estos manuscritos de la temporada que sería anterior al momento en el que ella huyó con Percy se perdieron. Así que no tenemos conocimiento. Sí. Pero bueno, se especula que escribía también muchos poemas. Y bueno, es una lástima que se haya perdido, pero si alguno quiere por ahí frecuentar otra faceta de su obra, sabemos que tiene estas otras novelas que están muy buenas. Y además escribió no ficción, escribió literatura de viaje, que era un género bastante popular en el siglo XIX, como Caminatas en Alemania e Italia, que se publicó en 1844, y también dio a conocer en distintos artículos biográficos su punto de vista acerca de cosas más contextuales, como la política radical y las obras de su padre y también las obras de su marido. En estos textos, Mary argumenta que la cooperación y la compasión de las mujeres de familia son esenciales para formar la sociedad civil. Esta visión constituye un desafío directo al romanticismo individual que proponía su marido, Percy Shelley, y a las teorías políticas educativas articuladas por su padre. Es decir, como hemos dicho muchas veces, el romanticismo siempre pone como por encima de todo al individuo, y Mary Shelley dice, no, gente, necesitamos una comunidad y la cooperación de las mujeres. Tal cual. Además es muy destacable que esta actitud resalta que ella tenía realmente como su propio punto de vista y que no solo estaba influida por aquellas cosas que le había presentado su padre o aquellas cosas que hacía Percy. Creo que por ahí muchas veces se la intenta, ¿no?, como englobar en la obra de Percy, y es como, no, bueno, ella tenía su propia obra y su propio punto de vista válido también, obviamente. En cuanto a su labor editorial, como mencionamos, Mary realizó un gran esfuerzo por promover la fama de Percy como poeta, publicó sus poemas póstumos, preparó nuevas ediciones de su poesía y editó un volumen de ensayos, cartas, traducciones y fragmentos. Como su suegro, Sir Timothy, le prohibió publicar una biografía de Percy que ella ya tenía escrita, Mary Shelley a menudo incluyó en sus propios libros reflexiones sobre la vida y la obra de su esposo. Su meta era que él se vuelva un poeta reconocido a futuro y por eso quiso volverlo como más popular y adaptarlo por ahí a la época, resaltando más su faceta poética que política. La labor de Mary sufrió algunas críticas de editores que consideraron que ella como que le cambiaba en realidad las cosas a los textos para poder crear este Percy ideal que ella consideraba que el público merecía. Pero a pesar de ello, en líneas generales se la considera una muy buena editora, puntillosa y perfeccionista. Y su compromiso por hacer a Percy famoso fue el motivo principal por el cual hoy realmente conocemos, ¿no?, a Percy Shelley y tiene la reputación que tiene. Sobre todo porque cuando falleció no era tan reconocido como lo es ahora. Exacto, era una personalidad importante, obviamente un intelectual de la época, pero quizás su poesía no era la poesía más famosa. Se hubiera perdido tal vez. Exacto.
Así que bueno, Y un dato de color es que Mary Shelley tenía el corazón petrificado de su marido en el escritorio. ¡Ay, por Dios! Querías gótico. Gothic Queen. Bueno, para mencionar un poco acerca del estilo de la obra de Mary Shelley en general, a ella se la suele insertar, digamos, obviamente por cuestiones de contexto histórico, dentro de lo que sería el romanticismo y el gótico, ¿no? Las distintas novelas góticas que eran muy populares en la época. Estas son, obviamente, como decimos siempre, etiquetas que se pusieron a posteriori, pero lo que vamos a charlar prontamente, cuando empecemos a charlar de la novela, es específicamente Frankenstein, a qué género pertenece, si es que pertenece a uno solo, o qué características de cada uno tiene, sobre todo por la última revisión o la más reciente, que indica que quizá es la novela fundacional de la ciencia ficción. Uh-huh. Pero bueno, hay que ver porque tiene muchos elementos de distintos géneros. Exacto. Así que a medida que analicemos vamos a ir desmenuzando un poco. Exacto. Bueno, primero queríamos dar un pequeño resumen de lo que ocurre en la novela, por si no la han leído y por ahí quieren enterarse ahora. Bueno, Frankenstein o el moderno Prometeo es una novela en la que se plantea la cuestión de qué ocurre cuando la ambición científica por alcanzar un objetivo termina saliendo completamente mal y, por otra parte, qué le sucede a la creación, ¿no? Que queda justamente por fuera de la sociedad. Y un poco la podemos comparar con Cumbres Borrascosas en el sentido de que la novela tiene muchas voces que vamos a intentar desgranar, pero la historia principal la tenemos por boca del protagonista, que es Víctor Frankenstein, que es un joven científico que un día dijo, ¿qué ocurre si creo la vida yo mismo? Literalmente. Y acá, aclaración que me puso Bren para decirles a todos, el científico se llama Frankenstein, no la creación. La criatura es el monstruo o la criatura de Frankenstein. Exacto, lo vamos a repetir muchas veces porque es una confusión que está muy generalizada. Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es el científico. Los perdonamos porque, bueno, las películas se equivocan, pero bueno, para tenerlo en cuenta y no se confundan también cuando mencionamos, ¿no? Ahora con Ratatouille, la gente piensa que la rata se llama Ratatouille y la rata se llama Remy. ¡Es verdad! Bueno, ahí tienen un ejemplo. Bueno, antes de charlar acerca de los temas, ¿no?, principales de la novela, tenemos que hacer una aclaración acerca de las distintas versiones de Frankenstein. Como dijimos, el surgimiento de la idea se dio en 1816, en este famoso verano con Byron y demás, pero luego tenemos la publicación en 1818. Luego de 1816, Mary Shelley recibió distintas críticas a su obra porque se lo consideraba un texto vulgar, absurdo y muy radical. Y esto llevó a que la autora termina haciendo una revisión del texto y realiza una nueva publicación en el año 1831. De todas maneras, Mary Shelley ha desmentido, digamos, como vamos a charlar ahora, que la nueva publicación se dio por las críticas. Ella un poco manifiesta que siempre había querido revisar el texto, pero bueno, pensamos que también el hecho de que quizá la primera tirada de novelas de 1818 fue muy pequeña, circulaba entre un público un poco más erudito y bueno, por eso recibió las críticas que recibió. Sí, es cierto también que las novelas góticas, digamos, había toda una tradición como de lectura muy popular, sí, que estaba muy extendida. Por ejemplo, los que se llaman los Penny Dreadful, literalmente valían un penny, o sea, un centavo, y era una copia así toda destruida más o menos de las novelas. Y por ahí si tenés estas 500 copias, seguramente eran mucho más cuidadas, claro, que estas Penny Dreadful, que por ahí sí circulaban masivamente, ¿no? Tal cual. En esta nueva edición de 1831 tenemos una introducción en la que el autor explica obviamente todo esto, el proceso a partir del cual ella revisó la obra, las razones, y nos cuenta esta historia que les mencionamos antes acerca del surgimiento de la novela. Y ella menciona: los editores de Standard Novels, al seleccionar a Frankenstein para una de sus series, expresaron su deseo de que les proveyera el relato del origen de la historia. Por mi parte, me siento muy deseosa de complacerlos porque de esta manera daré una respuesta general a la pregunta que tantas veces me han hecho. ¿Cómo a mí, por entonces una jovencita, se me ocurrió pensar y meditar sobre una idea tan horrorosa? Me encanta esta manera que ella tiene de empezar la introducción porque se pone como en un... O sea, se pone en el lugar que la crítica quizá la puso.
para después terminar reivindicando su historia y la revisión de su historia, ¿no? Sí, aparte, o sea, como si ella, porque era mujer, no podía pensar algo tal cual. Como, bueno, quizá, y lo dice de una manera muy sutil, ¿no? Como se lee muy, muy entre líneas, esto de que quizás si, no sé, Percy publicaba la novela, por ejemplo, era como, no, bueno, Percy trabajó mucho en esta novela y de repente ella, que era un nadie, ¿cómo podía escribir semejante cosa vulgar y radical como Frankenstein, ¿no? En el resto de la introducción, ella lo que hace es mencionar, bueno, esto que les comentamos, el surgimiento de la novela, también habla de su estadía en Escocia, como les contamos, y de algunos pensamientos que le surgieron a partir de que la novela se concibió como tal, como la idea, ¿no? Uh-huh. Y ella dice, me aboqué a pensar una historia que rivalizara con aquellas que nos habían excitado y alentado en esta tarea, refiriéndose a el desafío de Byron, ¿no? Una historia que hablara de los miedos más misteriosos de nuestra naturaleza y que despertara un horror escalofriante. Una historia que hiciera al lector tener miedo de mirar a su alrededor, que le helara la sangre y le acelerara los latidos del corazón. Si no podía lograr esas cosas, mi historia de fantasmas no sería digna de su nombre. Y lo logró. Y lo logró. Así que bueno, básicamente simplemente para que sepan que frecuentemente la versión que está más extendida es esta que es la revisada de 1831, que tiene un par de cambios así más estructurales con respecto a la de 1818, pero hay quienes prefieren la anterior. Claro, hay quienes prefieren la anterior, que quizás es como que dicen que está más centrada, ¿no? en la trama original, pero bueno. Léanla si nos dicen. Claro, ¿cuál les gusta más? Bien, entonces analicemos un poco los temas principales de Frankenstein. Como decíamos, entonces la novela trata básicamente de una persona que un día se le ocurre que quiere crear vida. Entonces, obviamente, hay algunos temas puntuales que son muy importantes para este análisis, que son la vida, la ciencia y la venganza. En primer lugar, entonces, nos preguntamos por la vida. Y la vida justamente es la pregunta que estructura toda la novela en su totalidad. Lo que nos lleva a cuestionarnos la autora es qué es la vida, puede crearse la vida y se le puede dar vida a la materia inerte. Y bueno, justamente en la novela esta pregunta por la vida comienza a partir de una muerte, porque la mamá de Víctor Frankenstein fallece, que aparte se la describe como una santa básicamente esta mujer. Y cuando muere, él como que se suma en una depresión bastante intensa y allí es donde comienza con estas ideas medio locas de que quiere crear justamente una criatura. Bueno, no dice una criatura, dice que quiere dar vida. Claro, dar vida, tal cual. O sea, básicamente no es que se le ocurra de la nada, ¿no? Sino que él ya era un muchacho bastante leído en cuestiones que tenían que ver con la alquimia, ¿no? Como había una influencia. Pero es como detonante que lo lleva a pensar como, bueno, quizá si hay muerte tan repentina, podemos dar vida también de una manera artificial. El objetivo de Víctor básicamente es descubrir los secretos del cielo y de la tierra y desentrañar de qué está compuesto el hombre. O sea, él quiere desgranar, digamos, estas cuestiones de la existencia y por eso normalmente se dice que la pregunta por la vida termina estructurando toda la novela porque es el comienzo de la idea de Víctor, ¿no? Sí. Y bueno, justamente como decíamos, el resultado es esta criatura. Que él crea que termina midiendo más de 2 metros y en contra de los deseos de Víctor es horrible y no se parece en nada a un humano. O sea, imagínense que agarra un montón de cadáveres en podredumbre y los une y le da vida a eso, ¿no? O sea, obviamente no iba a ser una visión agradable. Y su estatura, piel amarillenta y ojos repulsivos terminan horrorizando a su creador, al científico, que huye y que luego, al querer regresar con un amigo para comprobar si esto que había visto, la tragedia de su creación era real, se da cuenta de que su experimento ha desaparecido. De la nada. Usualmente, lo que la crítica analiza es este personaje de Víctor como que su objetivo, digamos, es jugar a ser Dios, ¿no? La creación siempre ubicada, según la creencia, en el lado de Dios, y por qué el hombre tendría que aventurarse en algo que no le corresponde, y por qué tendría que revertir las leyes naturales. O sea, si hay algo que está muerto, como un cadáver, ¿por qué uno querría justamente darle vida a eso que ya está perdido, entre comillas?
Y es este el desafío que Víctor plantea ante la lógica natural de nuestra existencia y de alguna manera es lo que va a terminar causando su castigo y toda su desgracia, como vamos a ver. Por otro lado, hay una pregunta que sería ¿qué vida crea? Porque, digamos, la criatura esta justamente está hecha de partes humanas, pero no es del todo humana, ¿no? Exacto. Y entonces también presenta ahí una cuestión más existencial, tal vez, de qué es lo que hace a un hombre y a esta criatura no quedar como por fuera de la humanidad. Y bueno, se lo llama engendro, se lo llama monstruo. Y su vida, podemos decir, marca el comienzo de la vida de la criatura. Exacto. Ya que es una vida que, a diferencia de la de un recién nacido, no tiene un entorno favorable, sino que él huye y empieza como a tener que sobrevivir por su cuenta, ¿no? Como que Exacto. sin saber nada del mundo, dónde está ni quién es. Y sin tener una guía, sin tener ningún estímulo, porque obviamente su creador está tan horrorizado por él que no tiene interés ni siquiera, al menos en un comienzo, de buscarlo y educarlo de alguna manera, ¿no? Entonces podemos decir que esta criatura se desarrolla y comienza a vivir como un outcast, es decir, como un excluido, y comienza a tener deseo de adquirir lo que los humanos tienen. O sea, pensemos en un engendro, una criatura que empieza a recorrer el mundo y se da cuenta que todos tienen una familia, todos tienen una compañía, todos saben cómo manejarse y él es el único que no. Bueno, obviamente, como decía Bren, por su apariencia además, él no puede acercarse a la gente porque huyen horrorizados. Y él mismo en un momento se ve reflejado y ahí se da cuenta de por qué todo el mundo huía. Como que sea. Y justamente entonces ahí surge la pregunta de si Víctor ha creado un monstruo, ¿no? Exacto. Siguiendo los postulados de Jeffrey Jerome Cohen en Monster Culture, o sea, cultura de monstruo, 7 tesis, un monstruo es la representación de la diferencia, de lo otro, lo que se ubica por fuera de lo normativo, porque es una aberración. Cohen señala el comienzo de los monstruos como los dibujitos que había en los márgenes de los escritos medievales. Exacto. Dice que ahí es como que aparecía esto que estaba por fuera, justamente en el margen, y por eso también decimos que es un outcast, ¿no? Exacto. Pero al mismo tiempo, establece Cohen, el monstruo siempre busca que sus creadores sean testigos de que podría haber sido construido de otra manera. Esta vida que crea Víctor reclama por su origen, por su razón de ser. Y no es que sea malo de nacimiento, o sea, no es que nació y se puso a matar gente, sino que justamente a medida que va interactuando y que va escuchando lo que, digamos, el mundo, que conoce a otras personas, como que él es muy compasivo, él quiere pertenecer a ese mundo y no lo logra. Y este rechazo constante que recibe es lo que lo lleva a volverse tal vez un monstruo. Entonces, lo que parece es que esta pregunta por la vida que estructura la creación de Víctor termina siempre en una misma cuestión, que es como, bueno, ¿qué hubiera pasado si Víctor, en vez de huir y no ocuparse de su creación, hubiera intentado buscarlo, hubiera intentado educarlo y si esta desgracia hubiera sido la misma entonces? Obviamente es una pregunta que no vamos a poder responder, pero un poco se juega con esto de que el error no está tanto en el monstruo como sujeto excluido, rechazado y estigmatizado, sino también en la persona que le dio origen y que decidió no ocuparse de eso, ¿no? El monstruo es un padre ausente. Exacto. El segundo tema, que es también muy debatido acerca de la novela, es la cuestión de la ciencia. La reflexión que plantea la novela acerca de las posibilidades de la ciencia, si bien obviamente parece muy desastrosa en un comienzo, es bastante lógica. En líneas generales, Frankenstein establece que la ciencia es neutra. Al igual que la criatura no nace ni buena ni mala, como estábamos diciendo, la ciencia no es inherentemente perjudicial tampoco. El resultado catastrófico que pueda surgir de un descubrimiento científico corresponde a la responsabilidad y las intenciones del científico. Sin embargo, también se plantea un fuerte cuestionamiento a la ciencia y a la academia en particular como una institución, algo que es muy adelantado para la época, sobre todo porque, si bien nosotros hoy en día podemos decir como, bueno, a veces la ciencia roza un poco lo antiético con esta cuestión quizás de la inteligencia artificial y cosas que están muy en auge ahora. Por entonces los avances científicos no eran tan desmedidos. Claro, tan desmedidos. Pero sí eran
interesantes, y el hecho de que Mary Shelley haya podido ver en eso un potencial, ¿no? Como que vio el futuro y dijo como, bueno, esto puede ser esto va a ser un problema. Sí, como hemos dicho varias veces, justamente Mary Shelley está dentro de este movimiento romántico que muchas veces critica el progreso, ¿no? Lo hemos dicho, por ejemplo, en términos de la tecnología que había disponible en el momento, como podía ser el tren, ¿no? Que aparece medio como una cosa monstruosa en muchos escritos, y abogan por un regreso un poco a la naturaleza, ¿no? Y esto en la novela se manifiesta de distintas maneras, ya que Víctor, por ejemplo, narra que tuvo una infancia muy feliz y siempre estaba como muy en contacto con el mundo natural. De hecho, ahí es como que él empieza a interesarse por aprender química y ciencias naturales. Pero bueno, esto, o sea, si bien manifiesta un espíritu de aprendizaje, es como que los padres no le imponen ir a la escuela o sentarse a leer, sino que lo dejan que él descubra las cosas por su inclinación, ¿no? Y esto nos puede remitir a teóricos como Rousseau, por ejemplo, que en su libro Emilio, él argumenta por esto mismo, como una educación natural, digamos, como de que el niño pueda seguir sus intereses y pueda estar en contacto con la naturaleza y no estar sentado 8 horas leyendo en un banquito. Por otra parte, cuando Víctor finalmente ingresa a la universidad, ahí es como que se choca por primera vez, como que su espíritu de aprendizaje que tenía se lo tiran abajo, porque él venía con lecturas muy, ¿cómo se dice?, desestimadas. Exacto. O sea, él leía, por ejemplo, a Cornelio Agripa, que era un nigromante y alquimista, como ciencias ya obviamente descartadas. Y cuando llega a la universidad y dice que quería aprender eso, medio que le dicen, no, pibe, acá eso no va. O sea, y él medio que se pierde todo interés por el aprendizaje, este entusiasmo que tenía. Y entonces también hay un poco por ahí Shelley nos está diciendo como, bueno, o sea, por ahí uno tiene estas ganas de aprender y de estudiar, y cuando llega a una institución como la universidad, dentro de la academia, esto desaparece porque te lo tiran abajo. Exacto. Que es mucho lo que siento que pasa hoy en día con lo que es la academia, con lo que es los ámbitos científicos, que un poco es como que uno, si no está en tendencia con las últimas investigaciones, imagino que en lo que sería la medicina, la química, la física, además, incluso peor, es como que te quedás afuera. O sea, como quizá vos tenés un punto de vista que está atado a algo que ya pasó, y entonces porque ya pasó no es válido. O por ahí incluso siendo un interés, digamos, distinto de lo que está en boga, ya te lo rechazan como que es algo que no va. Claro, es como, bueno, no, estás hablando de esto, pero nadie está hablando de esto. Entonces no es relevante lo que tenés para decir ahora. Y es un choque quizá muy grande para el personaje de Víctor en términos de su ego, ¿no? Porque quizá él tenía una visión de todo lo que él había investigado y de la persona que podía llegar a ser con eso, y como que no puede adaptarlo al nuevo ambiente en el que se encuentra, ¿no? Como decíamos, la novela está inserta en el gótico, y uno de los temas que más se exploran en estas novelas es la lucha entre la razón y la locura. En este sentido, en la historia, la ciencia moderna y la academia representarían justamente la razón, mientras que los libros anticuados que lee Víctor, como los de Agripa que mencionaba Sophie, estarían de la parte de la locura o de aquellos pensamientos que no están ligados a la razón, ¿no? Sus experimentos para revertir la muerte o mismo su creación son irracionales y por tanto no combinan con estos temas más científicos o academicistas que corresponden a la universidad, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, esta criatura es creada justamente en el laboratorio de la universidad, ¿no? Sí. Entonces es un poco como si Shelley nos dijera, bueno, mira, en el medio de esta institución que representa la lógica y la razón, tenemos esto que salió acá. Exacto. Entonces, un poco como que está contenido toda esta locura dentro de la racionalidad de las instituciones, ¿no? Y dentro de la criatura también, como, bueno, creada a partir de una idea que por ahí proviene más de la parte de lo irracional o de la locura, ¿no? Porque solo a Víctor se le podía ocurrir. Pero al mismo tiempo con medios e instrumentos de la universidad que es tan científica o que está del lado de la razón. Como se dice cuando los textos tienen una mezcla de cosas, que se le dice un Frankenstein. Bueno, justamente Frankenstein, la creación de Frankenstein de Víctor, es esa mezcla todo en uno. Entonces la novela podría interpretarse como una historia sobre el desequilibrio entre la responsabilidad científica ante su creación
y la vida independiente que adquiere esta creación. Si lo pensamos a nivel histórico o ficcional, vemos que hay muchísimos casos donde esto ocurre, por ejemplo, con la bomba atómica, ¿no? O sea, gracias a muchos estudios de Einstein se pudo crear la bomba atómica y él obviamente cuando vio este resultado no estaba contento con sus avances científicos, pero también es la responsabilidad ética de quienes lo usaron, ¿no? No necesariamente de la ciencia en sí, que como decíamos no es ni buena ni mala, simplemente es una cosa neutra. Y, por ejemplo, en la ficción lo hemos visto con Godzilla, que es justamente una representación de la bomba atómica en Japón, o más moderno con Jurassic Park. Tal como, cual. Bueno, se preguntaron si podían hacerlo, pero no si debían. Un poco ese Un poco ese, sí, claro, como la misma estructura, ¿no? Que hoy se hizo tan popular, ¿no? En películas, en historias, tiene su origen en un debate que es totalmente válido como para tener a nivel social, ¿no? No es algo que estamos planteando ahora porque no es quizá el debate más original del mundo, pero sí es algo que hay que resaltar porque a veces, ¿no? Como que se sigue teniendo, siento que un odio al progreso, como esta cuestión de, bueno, ahora la inteligencia artificial y van a reemplazar todos los puestos de trabajo y qué sé yo, y como, bueno, hay que entender... ¿Cómo aplicar esa tecnología? Porque... Claro, o sea... que la aplicación sea benigna, digamos, para la sociedad, no necesariamente tiene que ser siempre un desastre que va a ocurrir, ¿no? Bueno, en ese sentido, Shelley obviamente es muy adelantada a su época porque anticipa un montón de catástrofes que van a provenir de la ciencia que en su momento tal vez no estaban ocurriendo, ¿no? Y bueno, las posibilidades catastróficas justamente se traducen en temor a la modernidad o al progreso, que queda obviamente alineado con todo este ideal romántico que mencionábamos antes. Y la situación de Víctor, como la de su criatura, ponen el acento en la problemática del conocimiento, en las implicaciones morales, sociales e individuales, ya que la criatura afecta a todos, ¿no? Obvio, sí. Como vamos a ver, la criatura genera muchos desajustes a nivel social y moral. Socialmente, la criatura afecta a la comunidad con su terror y diferencia, como decíamos, su carácter monstruoso es lo que hace que no pueda convivir o no pueda adquirir todo lo que él ve que los humanos tienen. Moral e individualmente, obviamente, es Víctor quien se encuentra más comprometido porque él es el responsable del experimento y, por tanto, las muertes que se suceden a raíz de su creación nos podemos preguntar si son su responsabilidad o... Spoiler, sí. Es decir, por más de que él no haya sido el asesino, básicamente fue su ambición la que creó ese monstruo y también fue su horror ante su creación y ante su ambición lo que hizo que lo deje en banda. Entonces, bueno, Víctor, date cuenta, se te cargo. Bueno, y entonces el tercer tema, como habíamos mencionado, gran tema del libro, sería la venganza. En la última etapa del vínculo entre el científico y la criatura, ambos sufren las consecuencias de la venganza. El ciclo inagotable de odio entre ambos es lo que finalmente nos permite extraer de la historia una reflexión que también fue muy reelaborada y discutida, que es que no hay satisfacción y nada se gana con la venganza, ¿no? Como en Batman. Exacto. Desde el momento en el que la criatura nace, entre comillas, el odio y la venganza toman lugar en el centro de las emociones de la historia. El rechazo que sufre la criatura lo lleva a odiar a su creador, como mencionamos, perseguirlo y perjudicarlo con los asesinatos. La respuesta de Víctor es, obviamente, atacar de alguna manera, o sea, no es que se quede en el molde. Y ante estos ataques, él también jura librar a la humanidad de lo que él considera su gran error. Igual es muy gracioso. Cuando en el momento como que se empieza a armar hasta los dientes sí, en su noche de boda. Sí. ¿Qué vas a hacer si es un monstruo que mide 2 metros? Literal. Esto se puede ver en la novela cuando Víctor establece: mi aborrecimiento por este demonio es inconcebible. Al pensar en él, me rechinaban los dientes, se me inflamaban los ojos y deseaba ardientemente exprimir aquella vida que tan irreflexivamente le había dado. Estaba muy enojado. Estaba enojado un poquito con su creación. Obviamente nosotros sabemos que este gran error que cometió Víctor y que tanto odia, como acabamos de leer en la cita, culmina con su propia muerte y por eso podemos decir que esta última etapa del vínculo entre ambos termina definiendo que básicamente lo único que les queda es la venganza y que quizá no había, ¿no?, posibilidad futura de que ambos puedan convivir en un mismo mundo, ¿no?
Sí, justamente, o sea, la única persona que tal vez podría sentir compasión por él, porque es su creador, lo rechaza, ¿no? Y Frankenstein, hundido en el sufrimiento de haber perdido a todos sus seres queridos por su culpa, por su creación, bueno, obviamente no puede sentir compasión por él. Es todo un ciclo, básicamente. Claro. Bueno, entonces la criatura también le va a decir a Víctor, pero la venganza permanece. La venganza de a quien más querida que la luz o la comida. Es decir, está obsesionado. Literalmente con la venganza. Con venganza. No es solo un concepto principal en la novela, sino que también es uno de los puntos en común entre Víctor y su criatura, ¿no? Quizá el único punto en común. Las acciones de Víctor y de la criatura muestran que la venganza se alimenta siempre de emociones fuertes, del amor, del enojo, de la soledad, y que al final ninguno de los dos queda satisfecho, ¿no? Exacto. O sea, uno sigue solo y el otro se le murieron todos. Literal. Víctor muere y la criatura se ve obligada a entender en medio de su vacío que toda esa venganza básicamente fue para nada y ambos pagan el precio de la venganza con la misma moneda. O sea, se quedan solitos, solos en el mundo y no hay nada que reivindique ni a uno ni al otro. Para hablar un poco de la estructura, que quizá todavía no llegamos a mencionar, acá tenemos también una novela con múltiples narradores. Como decíamos, podemos pensar, si queremos tener un ejemplo, en Cumbres Borrascosas. Todos narran, esto es algo que todos los narradores tienen en común, no desde la comodidad de su hogar, sino desde la acción o después de un hecho perturbador. Todos los narradores de la novela se presentan una parte de su historia y lo hacen siempre de manera inmediata, es decir, sucede y se narra. No es como quizá teníamos en Cumbres Borrascosas, que por ejemplo teníamos a Nelly Dean, que estaba reponiendo toda esta historia que venía de generaciones y generaciones en el pasado, sino que acá tenemos a narradores que cuentan desde una experiencia inmediata y por eso las emociones o sus pensamientos acerca de lo que ocurrió están más a flor de piel, lo cual le da a la novela muchísima más quizá intensidad en cuanto a tener una primera persona que narra su propia perspectiva sobre un hecho. En primer lugar, tenemos a Robert Walton, que narra los capítulos 1 a 4. Las cartas también se podría considerar 1 a 4. Es decir, que la novela no comienza con capítulos, sino con la transcripción de estas cartas de un joven navegante que emprende viaje hacia el Polo Norte y va actualizando acerca de su travesía la hermana, que es la señorita Saville. Dado que tenemos la transcripción de su correspondencia, Walton va narrando, obviamente, en primera persona lo que le ocurre y cómo se siente en esta aventura que está emprendiendo hasta que llega a conocer a Víctor Frankenstein. En ese momento cede el lugar de la narración al científico y se convierte como en un testigo de estos hechos que le cuenta Frankenstein. Pero este personaje es muy interesante porque aparece solo en estos poquitos capítulos cortos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Porque obviamente es un mecanismo que aparece muchísimo en otras novelas, esto de la narración enmarcada, como decíamos, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas. Pero bueno, normalmente, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas, el narrador luego se ve involucrado con los personajes, ¿no? Y acá es como que no pasa nada. Entonces, para mí, una de las cosas que crea es una falsa expectativa, ¿no? O sea, empieza este relato de un marinero y vos decís, bueno, estoy leyendo un relato de viajes, tal vez algo más realista, como se estilaba en la época, por ejemplo, si alguien lee las cartas de Cristóbal Colón o las crónicas de Hernán Cortés. Pero acá también podría ser por el lado fantástico, ¿no? Por ejemplo, los viajes de Gulliver, que era muy conocido en Inglaterra. Y sin embargo, esto, digamos, se da vuelta completamente cuando empieza la narración de Víctor, comienza un relato que nada que ver, que no es una historia de viajes, sino que es justamente un relato de terror. Pero también lo que nos dice este narrador Walton es que él quería ser escritor y que no le salía, que escribía mal, y que él admiraba mucho a autores como Shakespeare y como Homero. Podemos pensar un poco si esto como no es justamente un puntapié como para contarnos la historia de alguien más, pero que si bien él dice que es, digamos, está transcribiendo literalmente el discurso, tal vez sea como que ha metido mano y en realidad su obra finalmente es este relato de los relatos de otra persona. Claro, como que esa fue su manera de ensayar un poco la escritura que él tanto deseaba buscar, o la historia por ahí que necesitaba, la inspiración que estaba buscando para poder plasmar una historia de ficción en su propio diario. La verdad que no sé, o sea, a mí me parece siempre me pareció por ahí muy confuso
el hecho de incluir a un narrador que después no está inmiscuido para nada en lo que sucede, porque en un comienzo, quizás si uno no sabe nada de la historia, empieza a leer y dice como, bueno, va a llegar un momento en el que el relato de Víctor se va a cortar y va a estar la resolución en la que Robert va a participar, que lo ayude a matar a la criatura o algo, pero eso no es lo que termina sucediendo. Entonces, usualmente intento pensar en que sí, como bueno, obviamente él no tenía una grabadora para poder documentar todo lo que Víctor le decía tal cual, entonces su manera quizás es esto, como reformularlo en su diario con la excusa de contárselo a su hermana o a quien sea que lo encuentre. Es muy raro. Como decía Sofía, entonces el segundo narrador se transforma en Víctor Frankenstein y una vez que su relato comienza, ahí sí empieza en la novela la numeración de los capítulos, usualmente. Víctor es quien más lugar de la narración ocupa, narra de los capítulos 1 a 10 y luego del 17 al 24, y su historia presenta, como charlamos, los orígenes de su pasión por la ciencia, el deseo por el conocimiento y todo lo que concierne a la creación de este monstruo. Además, tenemos una serie de capítulos introductorios en el que se habla de su familia, de estas cuestiones de la educación natural y la llegada de Elizabeth, con quien tiene un vínculo muy extraño. El tercer narrador es la criatura. La narración de Víctor queda interrumpida entre los capítulos 11 y 16, que corresponden al momento en el que Víctor tiene su primer encuentro cara a cara con la criatura y esta decide contarle su experiencia desde su despertar hasta sus actuales sentimientos de odio y este objetivo de vengarse de su creador. Que es muy loco porque si uno conoce, digamos, a Frankenstein por otros medios, el monstruo siempre es un monstruo, ¿no? O sea, como que no habla, está ahí como medio zombie. Y acá no solo que habla, sino que se extiende un montón. Es súper elocuente y aparte es muy leído. Entonces uno dice como, ¿de dónde sacó el tiempo en sus pocos meses de vida para construir semejante vocabulario? Él se despertó y dijo, yo quiero leer a Milton. Sí, a mí también, o sea, obviamente si pensamos en el estereotipo, ¿no? del hombre enorme con clavos en la cabeza y después leemos las novelas nos quedamos como, pero sabe leer, o sea, ¿cómo? Pero sí, no solo sabe leer, sino que vivió un montón de cosas por su cuenta y pudo solucionarlas. Y obviamente este pensamiento, ¿no? De finalmente tomar venganza por su creador y no terminar matando a cualquiera porque sí, también es un pensamiento muy avanzado. Como, bueno, no me la voy a agarrar con cualquiera porque cualquiera no tiene la culpa. Mi creador tiene la culpa, que me hizo a mí y me dejó solo. Habla de un pensamiento avanzado para lo que nosotros pensaríamos que es un bicho, ¿no? Después, además, dentro de los relatos de los tres narradores, se suman otras voces o personajes que también van a tener su propio relato. Por ejemplo, hay cartas de Elizabeth, la hermana novia de Víctor Frankenstein, de su padre. Y, por ejemplo, el relato de Justine, que es una muchacha que es víctima de la criatura. O la historia de Safi, que es una chica árabe que aparece también atestiguada por la criatura. Esta estructura de distintos narradores y mezclada con correspondencia también brinda como un tono muy personal. O sea, cada uno cuenta su parte de la historia, no es que hay un narrador objetivo, ¿no? Esto se vuelve especialmente dramático en momentos clave, como por ejemplo, como decía, la narración de Justine, que va a contar cómo básicamente la acusan de asesinato por culpa de la criatura. Y justamente frente a esto, la narración de Víctor adquiere un matiz desesperado, ¿no? De no poder hacer nada por Justine, que va a morir por este asesinato que no cometió. Exacto. Al mismo tiempo, es una novela que da voz a los excluidos. Esto es algo que vamos a comentar un poquito más ahora cuando charlemos acerca de las teorías feministas de la novela, pero la novela le da voz, como decíamos, a estos personajes femeninos como Justine, que está condenada, o Elizabeth, que tiene una existencia bastante trágica, y toman un poco el lugar de representantes de otro tipo de otredad, lo cual también brinda quizá un aspecto más global a esta cuestión del sentirse afuera, ¿no? de un ámbito que está cerrado, como es el de la justicia en el caso de Justine, o de los hombres en el caso de Elizabeth, de la misma manera que había sucedido con la criatura.
Ahora que ya mencionamos un poco acerca de los temas y la estructura de la novela, nos vamos a centrar en los dos personajes principales, que son Víctor y la criatura. El personaje de Víctor inauguró un arquetipo que luego fue retomado en distintas historias, que es este del científico que culmina en la ruina a causa de su propia creación. Y hay bastantes curiosidades acerca de qué originó a este personaje, o sea, qué lo inspiró, ¿no? Si el personaje de Víctor terminó inspirando luego con el correr del tiempo muchísimas películas y distintas historias, ¿qué fue lo que hizo que Mary Shelley diga voy a crear a este muchacho? El nombre Frankenstein está asociado a distintos lugares que existieron en la realidad. Hay distintos castillos en Alemania y Turingia que tienen este nombre. Había una ciudad llamada Frankenstein en Silesia, que hoy es parte de Polonia, que hacia el siglo XVII se vio envuelta en un escándalo de profanación de tumbas. Y también existió una casa de Frankenstein en Franconia. Se cree que algunos de estos espacios inspiraron a Mary Shelley a crear a su personaje. En 1814, ella y Percy visitaron uno de estos castillos, que estaba en Darmstadt, en Alemania, donde había vivido un tal Johann Conrad Dippel, que era un alquimista que experimentaba con cuerpos humanos. En cuanto al nombre de pila del científico, se piensa que Shelley extrajo al Víctor de El Paraíso Perdido, la famosa obra de John Milton, un escritor muy influyente en el siglo XIX y también muy influyente para Shelley y los románticos en general. En esta obra de Milton, el autor se refiere a Dios frecuentemente como The Victor, y justamente el personaje de Shelley, como mencionamos, es comparable con un dios porque da vida, crea vida. De hecho, la novela tiene un epígrafe de El Paraíso Perdido y se menciona más adelante que la criatura lee el poema de Milton, como dijimos. Y de hecho se identifica con el personaje de Satanás. Se cree además que el personaje de Víctor está inspirado en algunos rasgos biográficos de Percy Shelley, lo cual me preocupa un poco. Sí. Ambos nacieron en familias distinguidas y ricas y de alguna manera se fueron quedando sin nada o casi nada. Y aparentemente mientras Percy estudiaba en Eton College, que es una universidad carísima y muy importante, donde van ahora, por ejemplo, la nobleza inglesa, era adepto a experimentar con electricidad y magnetismo y tenía todo el cuarto lleno de este equipamiento. Raro. Algo interesante de este personaje es que se representa a sí mismo en la narración como un ser sumamente racional, ¿no? Dice, en mi educación, mi padre había tomado grandes precauciones para que mi mente no fuera impresionada con horrores sobrenaturales. No recuerdo haber temblado ante alguna historia supersticiosa o temer la aparición de un espíritu. La oscuridad no tenía ningún efecto sobre mi imaginación y un cementerio me era meramente el receptáculo de cuerpos privados de vida, los cuales, de ser el asiento de la belleza y la fuerza, se habían vuelto comida para los gusanos. Pero entonces nos preguntamos por qué se toma todo este trabajo de demostrar que él no es supersticioso, que no cree en cosas sobrenaturales, y parecería que quiere asentarse como un narrador confiable, como alguien que no nos va a mentir, que no se va a dejar llevar por sus pasiones para narrar algo o inventar incluso algo que no ocurrió realmente. De este modo se asegura de que el lector le crea cuando vaya a contar la creación de la criatura. Esto justamente es muy importante porque nunca nos dice cómo creó a la criatura. Exacto. Que si uno ha visto, por ejemplo, películas de Frankenstein, normalmente hay un laboratorio, está el bicho ahí, le ponen un rayo y crea vida, ¿no? Y se levanta, y se levanta y dice, he's alive. Y acá, nada. O sea, nos dice, no les voy a decir porque no quiero que ustedes lo hagan. Tranquilo, Víctor, nadie lo iba a estar. Entonces, bueno, no nos explica lo que hizo y, sin embargo, debemos confiar en su palabra. Por lo tanto, tal vez esta cuestión de decir, bueno, yo, miren que soy un científico, soy muy inteligente y nunca creí en cosas sobrenaturales, es como para que le tomemos la palabra en lo que va a decir. Y, además, de nuevo, está transmitiendo la historia a otra persona, por lo cual, digamos, le podría cuestionar a esta otra persona, que es el primer narrador, de por qué le está contando esto, ¿no? Sin embargo, al representarse como un personaje sumamente racional, nosotros sabemos que él termina causando todo el desastre, obviamente, y termina causando que la criatura de alguna manera tome esta represalia y cometa los asesinatos. Es decir, que a pesar de su propia concepción de sí mismo, crea algo que escapa a los límites de la razón y que libera instintos más bien primordiales que tienen que ver con la muerte, y en este sentido podemos pensar en Víctor y la criatura como dos caras de la misma moneda, como ocurre en la novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que si la leyeron, obviamente tiene que ver con uno bueno y uno malo,
Y acá tenemos más o menos lo mismo. Un científico que de alguna manera es racional y supuestamente su creación, como decíamos, más del lado de la locura, pero ambos de alguna manera unidos. Se complementan, ¿no? Claro, por una misma desgracia que le termina ocurriendo a los dos y que termina afectando a todos, obviamente. Bien, y esto nos lleva entonces a la criatura. A la criatura, que de nuevo no se llama Frankenstein. En la novela, Frankenstein no le da a la criatura un nombre. Y eso habla también del rechazo que le genera, el cual se replica en las distintas formas que tiene de llamarlo. Algunas de las que mencionamos, ¿no? Criatura, monstruo, demonio, pero también lo llama bestia, cosa. Incluso al dirigirse a él directamente en persona, le dice en la cara insecto vil. No obstante, como decíamos, el paso del tiempo hizo que el nombre del creador se traspase de alguna manera a la criatura universalmente, y esto se vio potenciado cuando empezaron a salir todas las versiones cinematográficas a partir de la inaugural o la más importante, que es la de 1931, dirigida por John Wayne, y las secuelas que tuvo, La novia de Frankenstein y demás. También si lo pensamos en términos de la creación, ¿no? Un poco sigue como el modelo de Dios, porque Dios no le puso nombre a las cosas, sino que fueron Adán y Eva, ¿no? Entonces es como si el creador mismo no pudiera reconocer su creación y tendría que venir algo más a decir, vos sos fulano, ¿no? Exacto. Así que de alguna manera, obviamente, pensarlo como en este sentido, ¿no? De que Víctor no le dio un nombre ni siquiera en términos de especie, por decirlo de alguna manera, habla mucho acerca de esto, ¿no? Como el arrepentimiento que tiene acerca de lo que creó y cómo se le cayó abajo toda esta imagen que él tenía de las posibilidades de la ciencia o las posibilidades de sus experimentos principalmente. Hablando de Víctor Frankenstein, justamente es su apellido el que le da título a la novela, pero tiene como una especie de subtítulo que es el moderno Prometeo, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién es Prometeo? ¿Qué hizo? Prometeo era un titán. Su mito se centra justamente en que robó un fuego de los dioses y se lo dio a los humanos. Y esto permitió, obviamente, que los humanos pudieran hacer un montón de cosas como ver de noche o cocinar. Pero estaba prohibido. O sea, Zeus le había prohibido darle el fuego a los mortales. Entonces fue castigado por toda la eternidad. Está atado a una piedra y le comen el hígado unas aves. Que ahora no me acuerdo si eran cuervos. No eran águilas. Águilas. Y en otras versiones incluso Prometeo creó a la humanidad a partir del barro o la ceniza y formuló a los humanos a su imagen, engañando de nuevo a Zeus, por lo cual es castigado. Entonces, ¿cuál es la semejanza con Víctor, no? Básicamente, tanto Víctor como Prometeo otorgan vida y sufren las consecuencias por violar las leyes naturales. O sea, ya sea porque Prometeo le da a los hombres la posibilidad de existir de una manera más cómoda, o moldearlos directamente, lo que hacen es desobedecer una ley natural, en el caso de Prometeo, desobedecer las leyes de los dioses, y esta ambición por la vida culmina para ambos en sufrimiento y castigo. Como decimos, Prometeo termina castigado por toda la eternidad con esta bella escena que nos mencionó Sofi, y Víctor debe sufrir todas estas muertes que obviamente lo afectan de manera directa porque son sus seres queridos. Al igual que Prometeo, Víctor es ambicioso en cuanto a sus ideales y objetivos, y sin embargo, mientras que para Prometeo la búsqueda de esa ambición es de alguna manera noble porque tiene como fin el bienestar de otra comunidad, la de los humanos, en el caso de Víctor sus objetivos son siempre egoístas. Su búsqueda de conocimiento se le sube a la cabeza y se vuelve destructiva. Pero por otra parte, obviamente hay diferencias en el relato. Si Prometeo pasó a la historia como el mártir que se sacrifica por el bien de la humanidad, en Frankenstein no hay una idealización en el rol del creador. O sea, Prometeo es muchas veces una figura crística, ¿no? Obviamente anacrónico porque Cristo vino después. Obvio. Pero justamente él paga por los pecados de la humanidad, así como Prometeo debe sufrir este castigo por el bien de la humanidad. En cambio, Frankenstein no le quiso hacer ningún bien a nadie, y mucho menos a la criatura.
De hecho, bueno, Víctor termina siendo antihéroe en su relato y como lectores sentimos más compasión generalmente por la criatura que por Víctor. O sea, decimos, pobre criatura, la dejó abandonada y él se fue a casar con Elisa. Y bueno, en el caso de Prometeo, entonces, violar la ley natural sale bien. Tenemos la humanidad que prospera gracias al fuego. Y en el caso de Víctor, solo trae dolor para todos los que lo rodean. Exacto. O sea, no solo dolor para sí mismo, sino también dolor para los demás. En este sentido, lo único que nos quedaría para desgranar del título es esta cuestión del moderno. Víctor es el moderno Prometeo porque su creación se da por medios científicos y se inserta directamente en la discusión que veníamos mencionando de las consecuencias del progreso. Algo que en los años posteriores a la publicación de la novela cada vez iba a crecer más a medida que los nuevos descubrimientos trajeron nuevas preocupaciones en cuanto a la ciencia. Pensemos que no mucho tiempo luego surgió la revolución industrial y las consecuencias de ello, la urbanización y demás. Lo que podemos pensar es si es este rasgo, el hecho de que Víctor sea un moderno Prometeo, que lo hace un antihéroe con respecto a su antecesor. Por otra parte, podemos pensar que Víctor se inscribe en la tradición de los magos, ya que antes del iluminismo, e incluso durante parte de este, la ciencia y la magia no se consideraban disciplinas tan distintas. Áreas como la alquimia eran consideradas también ciencias que luego fueron, como veníamos diciendo, desacreditadas. Claro, esto lo vemos, como decíamos, en las lecturas de Víctor, que lee, por ejemplo, a Cornelio Agripa, que tiene muchos escritos sobre sus experimentos para conseguir, por ejemplo, sustancias como la piedra filosofal, que prolongarían la vida, o esto de revivir a los muertos. Que justamente se mencione a Agripa entre todos los autores no es casual, porque hay otros personajes que lo leen, como el Dr. Fausto en la versión de Marlowe, que también quiere desafiar las leyes naturales y él quiere, también vivir mucho más tiempo del que le corresponde, pero él lo logra haciendo un pacto con el diablo. Sin embargo, bueno, justamente esto requiere que él consiga un montón de libros de invocación y que conozca las artes ocultas. Y en este sentido, podemos pensar si las lecturas de Víctor no lo ponen así como del lado del oscurantismo y de los magos negros. Y al mismo tiempo nos recuerda también a Próspero de Shakespeare, de La Tempestad, que justamente es en cierta medida un mago y en cierta medida un científico, porque él controla todo lo que ocurre en su isla y justamente sus únicas posesiones son una varita mágica y un baúl de libros que se llevó desde Italia. Entonces, en ese sentido, el conocimiento, por lo menos durante esta época, como que no distingue tanto entre lo que es ciencia y magia, y podemos pensar un poco que Víctor se atreve un poco a cruzar en la línea del oscurantismo y de lo oculto y que por eso también paga las consecuencias. Exacto. Bueno, y ahora sí vamos a tratar de establecer un poquito esta discusión de cuál es el género de la novela, dentro de qué tradición, digamos, está dialogando. Obviamente de manera un poco resumida, porque se imaginan que es una discusión crítica que se viene dando desde hace muchísimos años. Así que vamos a tratar de darles una respuesta, o quizá nuestra opinión al menos. La lectura clásica de la novela se centra en los elementos románticos o góticos de la historia. Sin embargo, a partir del siglo XX se la ha considerado la primera historia de ciencia ficción. Por tanto, en la actualidad la crítica está dividida entre aquellos que resaltan sus aspectos clásicos de novela gótica o con los aspectos clásicos del romanticismo en cuanto a sus personajes más que nada, y tratan de encasillarla bajo estas etiquetas. Para señalar algunos elementos románticos, tenemos algunos valores que se encarnan en los personajes, principalmente en Víctor, cuestiones como la libertad personal, la ambición, el individualismo o la creación. De hecho, ya que lo comparábamos con Prometeo, Prometeo fue un poco el poster child, como se dice, como la imagen, el icono del movimiento romántico. Aparecen muchísimas pinturas de esta época, e incluso en movimientos marxistas, luego posteriormente se retoma a Prometeo. Y bueno, vemos que se muestra Víctor obsesionado desde un comienzo por lograr su objetivo, sin importarle todos los demás y los que puedan sufrir, ni siquiera su propia creación. A mí siempre me llamó la atención de... Como que siento que el individualismo en Víctor es tal que en ningún momento después de considerar que
crear a este monstruo, se le ocurrió que podía generar consecuencias. O sea, ¿no pensaste en un post, hermano? Tipo, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿Que se iba a despertar y que te iba a dar un abrazo? No sé. Que aparte te ibas a se poner a tomar horroriza mate. porque está hecho de cadáveres. Pero si ya lo My había brother in visto, Christ, claro. vos lo hiciste. O sea, vos lo armaste. ¿Por qué no le ponías 1 metro menos de estatura? No sé. Vos lo Creo- hacías con cadáveres recientes. Claro. Nada, obviamente cuestiones que tienen que ver con estas cosas que decíamos que no se mencionan, como el hecho de, bueno, qué es particularmente lo que le da vida a la criatura. Pero siempre me llamó la atención esto, como una persona tan obsesionada con una ambición que quiere poner en práctica, no planeó reflexiona. el luego. Raro. Vamos a ver qué pasa después. Claro. Bueno, justamente entonces es un hombre romántico, en el sentido de rebelde, desafía las convenciones y a la sociedad a favor de su propia opinión y su derecho a expresarse. Y bueno, esto se refleja justamente en sus objetivos, que por más de que está haciendo algo que sabe que atenta contra la naturaleza, decide hacerlo igual porque él es re rebelde y re jodido. Y después vemos también en la novela que priman los sentimientos y las pasiones por sobre la lógica, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos de que la criatura y Víctor siempre están como odiándose fuertemente y llevándose por las pasiones. O lo mismo con su amor por Elizabeth, que él siempre como recalca desde que la conoce, que dice que es suya. Sí. Oh, es tu hermana. Claro. O también esta cuestión de que cuando fallece la madre es como este detonante emocional de duelo tan grande que lo lleva a decir yo voy a crear vida. O sea, como bueno, un típico héroe o bueno, antihéroe en este caso romántico que piensa quizá más con lo que sería la intensidad de su sentimiento y no con la lógica y con la cabeza, a pesar de que es una persona tan científica y tan leída, ¿no? Y bueno, también por último los paisajes naturales, ¿no? Esto que siempre decimos que el romanticismo exalta la belleza de la naturaleza y hay muchas escenas donde tanto Víctor como la criatura deambulan solos por los paisajes y destacan la belleza, ¿no? Tanto de Suiza, de Chamonix, no sé cómo se pronuncia. En cuanto a los elementos de la novela gótica, frecuentemente Frankenstein termina por debajo de esta etiqueta debido a su contexto, ¿no? Las distintas historias que circulaban en la época, que tenían categorías que se asemejaban a esta novela fundacional que fue El Castillo de Otranto, que ya la hemos mencionado, y que luego fueron un poco todas metidas dentro de la misma bolsa. Y si quieren saber más al respecto, tenemos un video muy lindo en nuestro perfil de Instagram. Sin embargo, el tópico y el tono de Frankenstein se separan bastante de lo que suelen ser temáticas propiamente góticas. Tenemos que recordar que el setting que prevalece en estas novelas suele ser el de edificios o casas siniestras, oscuras, donde sucede algún tipo de aparición sobrenatural y se desarrollan temáticas un poco turbias en el sentido de crímenes de familia, incesto, misterios oscuros y cosas raras. Víctor Frankenstein es un personaje bastante oscuro que, como venimos diciendo, su ambición lo lleva no solo a manipular con una ciencia moralmente ambigua, sino también a la ruina de su familia. Pero quienes no desean reducir la novela a los estereotipos góticos establecen que, dado que sus medios son modernos, porque su creación se da por medio de la ciencia, su objetivo no podría estar del todo manchado porque abriría en última instancia la posibilidad de un avance para generaciones futuras. Es decir, no sería tan oscura su ambición si pensamos en que su objetivo principal fue noble, entre comillas, y podría haber generado, si hubiera salido bien, obviamente, la posibilidad de, por ejemplo, crear vida artificialmente. Pero bueno, a mí me choca mucho que hagan esta crítica porque es como muy y sí. O sea, bueno, pero no salió bien el experimento. Obviamente el experimento es oscuro porque va en contra, digamos, de lo que sería el desarrollo natural de la vida. Entonces, ¿por qué habría que decir, bueno, es noble solo porque quiso probar? Hacer un avance. Claro, quiso hacer un avance científico, pero bueno. Sí, en sí la novela contiene bastantes rasgos góticos que no son tan discutibles. Por ejemplo, bueno, como decíamos, todo el misterio alrededor de cómo Víctor da vida a la criatura, que es algo que nunca se da por explícitamente para que no lo repliquemos
Y también, bueno, cuando él, por ejemplo, cuando va a juntar partes de cadáveres, no lo dice explícitamente, sino que lo mantiene así como todo medio en la oscuridad. Pero vemos, por ejemplo, esto que deambula en un espacio oscuro como lo sería el cementerio, y de hecho está robando tumbas, así que... Sí. Y bueno, hay muchos sucesos que se dan de noche, en espacios desolados, bajo circunstancias misteriosas. Tenemos toda la cuestión de la noche del asesinato de su hermanito, que, bueno, ahí hay como un misterio de qué estaba haciendo Justine de noche, sola en el bosque, que luego tenemos el relato de la criatura, de lo que estaba haciendo. Y por otra parte tenemos la relación entre Victor y Elizabeth, que como decíamos son hermanos, si bien no comparten sangre, fueron criados juntos desde niños y mantienen luego una relación afectiva y de hecho se están por casar. Y esto, como decíamos, el incesto suele ser uno de los elementos de la novela gótica. Si recuerdan a Catherine y Heathcliff en Cumbres Borrascosas, acá tenemos como un Catherine y Heathcliff, pero de una manera un poquito más naive. Sí. Y por último, otra de las etiquetas que se ha empezado a revisar en cuanto a, bueno, qué género pertenece a esta novela o este texto, es la ciencia ficción. Nosotros sabemos que la ciencia ficción es un término que en realidad empezó a aparecer a comienzos del siglo XX a raíz de la popularidad que tuvieron en Estados Unidos distintas revistas de divulgación, ya sea de historias o científicas. Y Brian Atterbury define la ciencia ficción como no solo un modo de contar historias, sino también como un nicho para escritores, una categoría de marketing para editores, una colección de imágenes visuales y estilos y una comunidad de individuos afines. Es decir, el género ciencia ficción, en su momento de consolidación en las revistas, se entiende más bien como un fenómeno de mercado. Es un contexto que engloba un tipo de literatura producida en un momento en particular y apuntado a un segmento también particular de lectores. Que bueno, en este momento eran los chicos por ahí preadolescentes que leían este tipo de revistas. Pero, sin embargo, últimamente se ha revisado un poco esta idea de que ciencia ficción empezó en ese momento y hay teóricos del género como Asimov, que es un escritor justamente de ciencia ficción, que considera que sin autores como Mary Shelley o Julio Verne nunca se hubiera abierto el camino del género de la ciencia ficción. Para Asimov, el género es la rama de la literatura que trata sobre las respuestas humanas a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología. En Frankenstein, Shelley ensaya justamente una respuesta a qué pasaría con los descubrimientos científicos en cuanto a la experimentación con la vida a partir de la materia inerte, ¿no? Incluso estos cuestionamientos que circulaban en la época literaria, digamos, los autores eran conscientes de las promesas de la ciencia con respecto a la vida humana y justamente por eso se preguntaban por la cuestión más ética o moral. Exacto. Cada nuevo descubrimiento en favor de las ciencias que surgía por entonces era cuestionado en estos términos. Los avances iban siempre en la línea con la ética, es decir, esto era algo que aparecía mucho en la literatura romántica y se preguntaban, bueno, esto que veníamos diciendo, si todo avance es bueno simplemente por ser un avance. Exacto. Por otra parte, para quienes estamos acostumbrados a definir la ciencia ficción como el género en el que ocurre algo inexplicable que finalmente tiene una explicación racional o científica, Frankenstein no entraría en esta categoría, porque nunca recibimos una explicación de cómo se construyó la criatura, cómo hizo Víctor para darle vida, y hay otras definiciones del género que tampoco se centran en esta parte de la explicación. El reconocidísimo teórico del género, Darko Subin, argumenta que la ciencia ficción se define por dos características: extrañamiento y cognición. Por un lado, crear una percepción de otredad o extrañeza, generar la sensación de que el mundo que se narra es distinto a nuestro mundo, y esto puede lograrse a partir de distintos mecanismos. En el caso de Frankenstein, a través de la presencia de un acto imposible, como la resurrección, y por otro lado, la cognición es la forma en la que la historia estimula el pensamiento del lector. Para Subin, la ciencia ficción no es un género escapista ni puramente de entretenimiento, sino que debe lograr que el lector reflexione sobre su propio mundo y las consecuencias de las innovaciones tecnológicas o científicas. Evidentemente, en este sentido, Frankenstein sí entraría en esta categoría. Por último, otra definición es la del teórico Brian Aldiss, que estableció que Frankenstein es la piedra fundadora de la ciencia ficción moderna. Justamente porque el protagonista es un científico que está lleno de curiosidad y ambición por el conocimiento. Si bien, bueno, estos rasgos lo llevan a la destrucción, no era su objetivo principal. Shelley muestra los aspectos peligrosos del mundo moderno y de la ciencia, pero el tono general de la novela, como decíamos, no es apocalíptico, no es que dice que toda la ciencia es mala, sino justamente que hay que tener cuidado con lo que uno hace y su responsabilidad.
Además, uno de los rasgos típicos de la ciencia ficción es la transgresión de algún aspecto de la vida cotidiana a la que estamos acostumbrados. Por lo tanto, el hecho de que Frankenstein plantee la posibilidad de crear vida artificialmente es igualmente revolucionario que si planteara la posibilidad de que haya alienígenas o si transportara la historia a Marte, por ejemplo. Exacto. De esta manera podemos ver que dentro de cada etiqueta que se le puede otorgar a la novela tenemos posiciones a favor y posiciones en contra. No sé si es tan productivo, ¿no? Pensarlo de esa manera. Me parece como que estaría bueno que se puedan discutir, ¿no?, todas estas etiquetas en base a un mismo texto para ver qué es lo que potencia un género y qué es lo que potencia al otro, pero no simplemente pelearse por, bueno, qué título le vamos a poner a la novela o no, porque obviamente Mary Shelley cuando la estaba escribiendo no estaba pensando voy a escribir una novela gótica, voy a escribir una novela con personajes románticos o voy a escribir una historia de ciencia ficción, porque todas esas etiquetas no existían, básicamente. Sí, ahora generalmente se intenta más hablar de modos literarios más que de género, lo cual implicaría que una novela no es simplemente de un género o de otra, sino que puede incurrir en distintos modos literarios. Y entonces, por ejemplo, podemos decir que por fragmentos tiene como cosas del gótico, por momentos tiene cosas del romanticismo y por momentos cosas de la ciencia ficción, pero no necesariamente hay que decir es esto o es aquello, ¿no? Exacto. Y por último, vamos a mencionar algunas teorías del feminismo acerca de la novela que nos pareció importante también traer como otra perspectiva que enriquece siempre nuestras lecturas. Hacia la segunda mitad del siglo XX, con el auge de la crítica literaria feminista, todas las obras de Mary Shelley, pero particularmente Frankenstein, comenzaron a atraer más atención por parte de la crítica. Y a partir de este momento surgieron distintas lecturas que estaban obviamente relacionadas con quizá el tipo de feminismo al que adscribía cada una de estas teóricas. Así que vamos a tratar de discutirlas y ver, bueno, qué perspectivas les pueden surgir a ustedes quizá o a nosotras en cuanto a esto. Ellen Moers fue una de las primeras en decir que la pérdida que sufrió Mary Shelley de sus hijos, ¿se acuerdan que mencionamos que de los 4 que tuvo perdió a 3 y solo uno sobrevivió? Fue una influencia crucial en la creación de la novela. Ella argumenta que la historia es básicamente un mito del nacimiento en el cual se abordan temáticas como la culpabilidad por causar la muerte o por haber fallado en su rol como padre. En este sentido, esta culpa que siente Víctor cuando su experimento genera toda esta desgracia se correspondería con la culpa que sintió Mary por haber causado la muerte de su madre, recuerden que había fallecido en el parto, y por haber fallado como madre ella misma. Según este punto de vista, y citando a Moers, Frankenstein es una historia que muestra qué le sucede a un hombre cuando trata de tener un bebé sin una mujer. El fracaso de Víctor como padre se ha analizado como una expresión de la ansiedad que acompaña al embarazo, el hecho de dar a luz y particularmente todas las inseguridades también que acompañan a la maternidad. Esta es una lectura que a mí me pareció un poco rara, quizá en el sentido de que la veo bastante atada a lo que normalmente pensamos de una lectura psicoanalítica. Obviamente tiene que ver, ¿no?, con las tradiciones de la teórica, pero a mí siempre me gusta como intentar separar, ¿no?, lo que siempre decimos de la obra del autor. Obviamente que los escritores siempre incluyen elementos autorreferenciales en su literatura y Mary Shelley es una autora que muchas veces se le adscribió que había elementos de su biografía en sus obras, pero bueno, quizá no como el hecho de darle toda una explicación a la trama tan dura de la novela solo porque ella perdió a sus hijos o se siente culpable por haber perdido a su madre en el parto. No sé, me parece un poco muy chocante. Biograficista. Claro. Y tal vez tendríamos que ver si encontró evidencia textual Claro. esta teórica como para decir, como bueno, acá vemos claramente. Pero sí es cierto, me parece la parte de que tal vez muestra las consecuencias de lo que ocurre cuando un hombre intenta tener un hijo por medios no naturales, ¿no? En el sentido de que justamente es algo como que desafía a las leyes de la naturaleza de, bueno, el hijo se tiene a partir de la reproducción, ¿no? Que también se ha cuestionado mucho hoy en día con otros métodos que tenemos de inseminación artificial, por ejemplo. Y bueno, me parece que en ese sentido puede ser que tenga que ver. Ahora lo de si es por la culpa de su madre y de sus hijos y no sé qué, bueno, habría que preguntarle a la autora que está muerta, así que no vamos a saber nunca si esto era así. Pero bueno, en relación con el feminismo, sí podemos señalar otras varias cuestiones que están presentes en la novela. Por ejemplo, la de a partir de qué momento se va a determinar que la criatura es un hombre.
Porque, en primer lugar, como decíamos, Víctor nunca dice voy a juntar cadáveres de varón, entonces no sabemos qué uso, qué partes tiene la criatura en su contextura. Pero cuando la vemos viva por primera vez es justo después de que Víctor sueña con su madre muerta y con Elizabeth. Veamos la cita, dice: pude dormir, pero tuve horribles pesadillas. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Con sorpresa y alegría la abrazaba, pero cuando mis labios rozaron los suyos, empalidecieron con el tinte de la muerte. Sus rasgos parecieron cambiar, y tuve la sensación de sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre. Un sudario la envolvía, y vi cómo los gusanos reptaban entre los dobleces de la tela. Me desperté horrorizado. Un sudor frío me bañaba la frente, me castañaban los dientes y movimientos convulsivos me sacudían los miembros. A la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba por entre las contraventanas, vi al engendro, al monstruo miserable que había creado. Entonces, en esta cita, que vemos que mezcla un poco, ¿no? Todo su deseo erótico por Elizabeth con un cierto deseo, tal vez reprimido por su madre, ¿no? Acá Freud, que nos venga a ilustrar. Y luego, inmediatamente aparece la criatura. Entonces, podemos pensar un poco que la criatura, justamente como decíamos, viene a suplantar a la madre, que a su vez está atada a este deseo por Elizabeth. Entonces, ¿por qué la criatura necesariamente es varón, no? O sea, en sí, cuando la crea, no es ni una cosa ni la otra. Y, bueno, en ese momento se sale del binarismo, ¿no? Además, es cierto que más allá de dejar oculta, ¿no?, en la novela los medios a partir de los cuales le dio vida, tampoco es que la criatura se describe constantemente en términos de su apariencia. Una vez que tenemos la descripción general, que es esta que mencionamos, ¿no?, de su estatura, de que es horrorosa, de que tiene piel amarillenta y ojos vidriosos, etcétera, etcétera, no es que tenemos una descripción parte a parte o que tenemos la descripción de otro personaje que no sea Víctor. Entonces eso hace que todo quede en un gran gris, ¿no? Que me parece que estas teorías está muy bueno que recuperen, ¿no? Bien, y luego entonces en algún punto se determina que es una criatura hombre, por algún motivo. Y de hecho lo que hablábamos con Bren, que si escuchan un audiolibro siempre es un varón, ¿no?, que hace la voz de la criatura. Y lo que pide es una pareja, quiere otro de su clase porque se da cuenta de que con los humanos no puede estar porque lo van a rechazar. Y Víctor se rehúsa. Entonces, bueno, también nos preguntábamos qué implica un poco esta cuestión de decir no voy a crear una criatura femenina. Es como un poco... A ver, quiere crear una raza de monstruos varones. Exacto. ¿Cuál es la cuestión? Porque justamente si pensamos en esto de que él puede dar vida sin la necesidad de una mujer, podría potencialmente crear toda una raza de monstruos varones sin que intervenga en ningún momento una criatura femenina. También me parece que eso abre la posibilidad de los miedos que podía llegar a tener Víctor acerca de no entender los límites de su creación. Es decir, si él creaba una criatura femenina, como el pensar como, bueno, ¿qué va a hacer mi criatura con esta criatura, no? Se va a crear una raza de qué, o sea, como que finalmente no va a haber manera de definir a ninguno de estos engendros que él llama y todo iba a quedar perdido, ¿no? Para él. Sí. Y bueno, por otra parte, vemos también que si bien la novela fue escrita por una mujer, los personajes femeninos no son muy relevantes, no. Son más bien accesorios a la historia de estos dos protagonistas. Sí. Y no solo eso, sino que las dos mujeres que aparecen principalmente, Justine y Elizabeth, mueren. Entonces, ¿por qué se mueren las dos mujeres? Y pensábamos un poco en la teoría de Poe, que Poe decía que no hay nada un mejor tema en la literatura que la muerte de una mujer hermosa. Y esto va muy afín justamente con el gótico. O sea, Shelley, tal vez metiéndose más en los aspectos góticos de la novela, decidió que no había nada más trágico para Víctor que se le murieran estas dos mujeres por su culpa, Justine y Elizabeth, ¿no? Y en otro sentido, podemos pensar que justamente se mueren por culpa de Víctor. Obvio. Y en este sentido sería una muestra de lo que ocurre cuando el hombre se pasa de la raya, ¿no? O sea, cuando
actúa por encima de lo que le corresponde, con hubris, desmesura, el castigo no cae en él en primera instancia, sino en las dos mujeres a las cuales le fallan las instituciones, porque Justine muere por culpa de la justicia, que la declara culpable de un asesinato que no es tal, y bueno, Elizabeth por culpa de la ciencia, porque la termina matando el monstruo, ¿no? ¿Y quién maneja la justicia y la ciencia? Sí, yo me acuerdo que la primera vez que leí la novela, incluso hasta había buscado si no me había confundido y en realidad Mary Shelley no era una escritora, porque siempre me resultaba muy curioso como esta cuestión que lo hemos charlado también, de que uno en general cuando comienza a escribir lo hace utilizando un narrador que quizás es más afín, ¿no?, a la subjetividad con la que uno está representado. En el caso de Mary Shelley, pienso, ¿no?, podría haber sido una narradora, ¿no?, la que lleva a cabo su historia, pero no hubiera sido realista, ¿no? Porque obviamente en esa época las mujeres no podían acceder a los niveles de educación que sí podían los varones, y además obviamente el presentar a un personaje masculino que conlleve toda esa ambición y lo lleve a la ruina total, se hace todavía más dramático si a ese personaje encima tiene que cargar con esas muertes de esas grandes mujeres, ¿no? O sea, si bien los personajes de Justine y de Elizabeth son accesorios, creo que su significado es muy fuerte para lo que hace al dramatismo de la historia, ¿no? De la historia de Víctor en particular. Bueno, y por último, de manera muy breve, vamos a citar algunas apariciones de la historia de Frankenstein en la cultura popular. Obviamente algunas de las más destacadas, porque sería imposible, se imaginan, con la popularidad del monstruo, ¿no?, poder mencionarlas a todas. De más está decir que la popularidad del personaje de Víctor y su criatura han inspirado numerosísimas novelas, películas, series, cómics, mangas, canciones, discos, expresiones musicales, y así podríamos seguir nombrando cosas. Para mencionar algunas películas destacadas, la primera adaptación de la historia a peli se dio en 1910 y fue dirigida por Searle y Dolly. Fue un breve corto, en realidad, de 16 minutos, en el que aparecía una creación artificial de un monstruo, la cuestión de la persecución entre Víctor y la criatura, y esta escena de la noche de bodas en la que finalmente en este corto la criatura se fuma de la nada por el poder del amor verdadero. Charam. Después, en 1915, Joseph Smiley hizo Life Without Soul, o sea, Vida sin alma, en la que justamente crea un hombre sin alma, que sería la criatura. Pero bueno, al final resulta que toda la película era un sueño de una persona que estaba leyendo la novela, pero esta película se perdió, así que no la hemos visto. La primera adaptación europea es italiana, The Monster of Frankenstein, Il Mostro di Frankenstein, de 1921. Y finalmente, la primera adaptación, que sería la más oficial y la que comenzó todo, es la conocida y que ya mencionamos, de James Whale, que se estrenó en 1931 y fue producida por Universal Studios. Esta es la peli que mencionamos que tuvo la secuela de The Bride of Frankenstein, La novia de Frankenstein, dirigida por el mismo director, Whale, y fue la versión que originó, ¿no?, este conflicto entre mencionar a Frankenstein, es decir, a la criatura, como al científico, y este estereotipo, ¿no?, del hombre con los clavos en la cabeza, la cara más bien cuadrada, etcétera, etcétera. Y después, bueno, hay muchísimas películas que podríamos mencionar, como la de Bela Lugosi en 1943, que es Frankenstein meets the Wolfman, o sea, Frankenstein conoce al hombre lobo, y las distintas películas de Hammer Films con Peter Cushing como el Dr. Frankenstein, que comienzan en 1957 y la última es del 74. Y también en 74 tenemos la versión de Mel Brooks, que es mi favorita, que es una versión más cómica de la historia, con Gene Wilder, que tal vez conozcan de Charlie en la fábrica de chocolates, como Víctor Frankenstein. Y desde hace muchos años Guillermo del Toro viene prometiendo hacer su propia versión, que parece que se va a dar muy pronto de la mano de Netflix. En cuanto a sus apariciones literarias, entre 1921 y 1922, Lovecraft, que es este autor que mencionamos y con el cual tenemos sentimientos encontrados, escribió Herbert West, Reanimator, una historia en 6 partes que satiriza la novela de Shelley. Bueno, después tenemos en dibujos animados
miles de apariciones. Podemos Tal hablar de cual. Los Simpsons, en los Looney Tunes, la película Frankenweenie de Tim Burton, en Los Locos Adams está Largo, que es este servidor de la familia, que es como Frankenstein, en Doctor Who, en la versión de 1965, y también en Star Trek hay apariciones de la criatura. Ujú. Luego tenemos distintos musicales que también retomaron al personaje del científico o de la criatura, siendo el más conocido de Rocky Horror Picture Show de 1975, que parodia toda la historia con el famoso Dr. Frank-N-Furter, que crea una criatura llamada Rocky con intereses placenteros. Y para terminar, queríamos abrir hilo en relación a esto, ¿no? De las apariciones de la cultura, en la cultura popular de la historia, para saber cómo quizá ustedes tuvieron su primer acercamiento, si fue a través de una película, quizá de un dibujito, de un cómic, que hay muchísimas versiones que obviamente no íbamos a llegar a mencionar. O si leyeron la novela, quizás si la leyeron en el colegio. Yo hace poco me enteré que era una novela que antes se leía bastante en el colegio. Es muy rica, obviamente, para explicar, ¿no? Todo este tema de la narración enmarcada y demás, pero me sorprendió porque es bastante larga, ¿no? Entonces siento que en términos de planificación de clases llevaría un montón de tiempo, pero bueno, si la leyeron en el colegio está bueno también. Y ahora hace poco se mencionó en la serie Merlina, así que tal vez inspire a algunas personas a leerla, porque bueno, tiene todo que ver con el gótico también. Yo quería proponer a Hollywood si quieren hacer una versión fidedigna de la novela y casteamos a Timothée Chalamet como Víctor Frankenstein. Me parece que podría dar buenos resultados. Me parece como que siempre estamos casteando y poniendo a Timothée Chalamet en los roles que más deseamos. Bueno, vamos a seguir haciendo eso, así que están avisados. Bueno, hasta la próxima. Gracias por escuchar. Chao.